Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre qué es un divisor de voltaje y cómo aplicarlo en nuestros proyectos de electrónica. El divisor de voltaje es un circuito simple en donde el voltaje de una fuente de alimentación es dividido entre las resistencias que forman al circuito alimentado con dicha fuente. Esto con el objetivo de obtener un voltaje de salida equivalente a una fracción del voltaje de alimentación. El circuito común de un divisor de voltaje sería como este que tenemos en pantalla, el cual está formado por una fuente de alimentación que se conecta a dos resistencias en serie. El comportamiento de este circuito es muy simple y se podría resumir en la aplicación de esta fórmula, donde el voltaje de salida es igual a la multiplicación del voltaje de entrada por la resistencia en donde nos interesa conocer el voltaje de salida, todo esto dividido entre la sumatoria de las resistencias. Es importante señalar que cuando estamos proponiendo un divisor de voltaje y que por ende estamos en búsqueda de los valores adecuados de resistencia para nuestro divisor, podemos ayudarnos de las siguientes reglas de comportamiento del divisor. El primer comportamiento hace referencia a que si R1 y R2 tienen el mismo valor, entonces el voltaje de salida de nuestro divisor será igual a la mitad del voltaje de alimentación. El segundo comportamiento sería cuando el valor de R2 es superior al valor de R1. Entonces, el voltaje de salida de nuestro divisor tiende al valor de voltaje que tenemos en nuestra alimentación. Y por el contrario, el tercer comportamiento sería cuando el valor de R2 es menor al valor de R1. Entonces, el voltaje de salida de nuestro divisor tiende a 0 volts. Como prueba de estos comportamientos, tenemos este primer circuito donde tenemos un divisor formado por una fuente de alimentación de 9 volts y dos resistencias de 200 ohms. Entonces, para conocer nuestro voltaje de salida de este divisor, sustituimos los valores que tenemos de nuestro circuito en nuestra ecuación que antes hemos presentado. Bin es igual al voltaje de entrada o de alimentación, que en este caso es igual a 9 volts. R1 y R2 son iguales a 200 ohms. Entonces resolvemos la ecuación y nos da como resultado 4.5 volts, por lo que nuestro voltaje de salida del divisor será igual a 4.5 volts, con lo que comprobamos el primer comportamiento que se ha mencionado. Ahora tenemos este nuevo circuito, mismo valor de fuente de alimentación, pero ahora la resistencia R2 vale 710 ohms y la resistencia R1 vale 200 ohms. Entonces, volveremos a seguir el procedimiento del ejemplo anterior, sustituimos nuestros valores en la ecuación y obtendremos como resultado un valor de voltaje igual a 7.02 volts, un resultado que comprueba el segundo comportamiento mencionado, puesto que el voltaje de salida del divisor es próximo al valor de la fuente de alimentación, que es 9 volts. Por último, tenemos un tercer circuito con el mismo valor de fuente de alimentación, así como el mismo valor de 710 ohms para la resistencia R2, pero ahora con un valor diferente en R1, el cual es igual a 2200 ohms. Volveremos a seguir el procedimiento de los ejemplos anteriores de resolver la ecuación con los nuevos valores y obtendremos un voltaje de salida del divisor igual a 2.19 volts, un resultado que comprueba el tercer y último comportamiento mencionado, ya que el voltaje de salida se ha aproximado hacia los 0 volts. Teniendo en cuenta estos comportamientos del divisor de voltaje respecto a la relación entre los valores de sus resistencias, nosotros podremos proponer los valores de resistencias a usar en nuestro divisor de voltaje que querramos implementar. Solo será cuestión de ir jugando con los valores de las resistencias, respetando siempre lo que nos marca cada comportamiento que hemos visto anteriormente, y con esto prácticamente será suficiente para que nosotros logremos el divisor de voltaje con la salida que deseemos. Esto es el divisor de voltaje, un circuito bastante sencillo de analizar y de aplicar, además de ser muy útil en varios aspectos de la electrónica, entre ellos la lectura de algunos sensores resistivos, ejemplo de ello la detección de luz con fotorresistencia y su control de luminarias. Con esto hemos llegado al final de este video, espero que haya sido de ayuda. Por ahora me despido
y te invito a que te suscribas para que no te pierdas de más videos de ayuda sobre electrónica. Nos vemos en una próxima entrega.